Milton Ray Guevara nació en la provincia de Samaná, República Dominicana, el 5 de mayo de 1948. Proviene de una familia honrada, trabajadora, perseverante, culta y sobre todo con vocación de servicio. En el año 1965, a sus 17 años de edad, Ray Guevara ingresó a la Universidad Católica Madre y Maestra para cursar la carrera de Derecho. 2 años después, inició sus estudios de francés en la Alianza Francesa de Santo Domingo. Egresando como abogado summa cum laude en el año 1970, ese mismo año empezó sus actividades docentes como profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo en dicha universidad, proponiendo el 23 de enero de 1971 en la ciudad de Higüey y en representación de la entonces Facultad de Derecho de la Universidad Católica Madre y Maestra, la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales. Realizó estudios doctorales en Derecho Público en Niza, Francia. Su vocación por crear una generación constitucional queda plasmada en sus esfuerzos constantes por incentivar la enseñanza de la Constitución en las escuelas del país y por su compromiso categórico de defender el contenido consagrado en el pedazo de papel. Es claro que el doctor Milton Ray Guevara es un ejemplo para los jóvenes abogados, investigadores, juristas y aspirantes a profesionales del derecho, pues ha asumido un compromiso inquebrantable por la defensa y enseñanza de la Constitución, a fin de establecer, en sus propias palabras, una nueva cultura, una cultura respetuosa de nuestra Constitución y enfocada en los derechos. Bien, y de regreso con todo el contenido de esta mañana 4RD. Llegó el momento de la entrevista central, principal, y no podía ser, ¿no?, el protagonista, la Constitución de la República, pero un hombre que desde su formación inicial académica ha estado muy vinculado al constitucionalismo, no solo de República Dominicana, sino el constitucionalismo como concepto global e internacional. Yadira. Veamos la semblanza de nuestro invitado de hoy. Milton Ray Guevara nació en la provincia de Samaná, República Dominicana, el 5 de mayo de 1948. Proviene de una familia honrada, trabajadora, perseverante, culta y sobre todo con vocación de servicio. En el año 1965, a sus 17 años de edad, Ray Guevara ingresó a la Universidad Católica Madre y Maestra para cursar la carrera de Derecho. 2 años después, inició sus estudios de francés en la Alianza Francesa de Santo Domingo. Egresando como abogado summa cum laude en el año 1970, ese mismo año empezó sus actividades docentes como profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo en dicha universidad, proponiendo el 23 de enero de 1971 en la ciudad de Higüey y en representación de la entonces Facultad de Derecho de la Universidad Católica Madre y Maestra, la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales. Realizó estudios doctorales en Derecho Público en Niza, Francia. Su vocación por crear una generación constitucional queda plasmada en sus esfuerzos constantes por incentivar la enseñanza de la Constitución en las escuelas del país y por su compromiso categórico de defender el contenido consagrado en el pedazo de papel. Es claro que el doctor Milton Ray Guevara es un ejemplo para los jóvenes abogados, investigadores, juristas y aspirantes a profesionales del derecho, pues ha asumido un compromiso inquebrantable por la defensa y enseñanza de la Constitución, a fin de establecer,
En sus propias palabras, una nueva cultura, una cultura respetuosa de nuestra Constitución y enfocada en los derechos. Bien, y de regreso luego de ver ese interesante perfil sobre la hoja de vida profesional de este gran dominicano, don Milton Ray Guevara, samanense. Cómo me hubiese gustado tener parte del currículum, sobre todo de estudiar en París, doctor. Y la primera pregunta que le tengo en el día de hoy, luego de 39 revisiones de modificaciones, si se quiere usted me corrige, de la Carta Magna de la Constitución de la República, hay una larga tradición hacia la democracia. ¿Cuál es el balance institucional y qué debemos hacer en este nuevo aniversario de la Constitución Dominicana, doctor? Bueno, gracias por esa pregunta, ¿verdad? Y por la generosidad de los conceptos emitidos con relación a mí. Yo debo señalar que efectivamente, dependiendo cómo uno haga y establezca las cuentas, nosotros hemos tenido una constitución reformada 39 veces o 40 constituciones. Y claro, esa es una larga historia constitucional, son 176 años de proclamada la primera constitución del 6 de noviembre del año de 1844, y a través del tiempo, pues por diversas razones hemos tenido cambios de cartas magnas, cambio de regímenes políticos, caída de dictaduras, tiranías, intervenciones extranjeras, cambio de régimen puro y simple, el término de un mandato extendido. Todas esas cosas han motivado que la República Dominicana haya tenido ese número de reformas constitucionales. Ahora bien, yo creo que nosotros estamos desde hace unos años bien encaminados para ir fortaleciendo lo que es la cultura constitucional en la República Dominicana. Cuanto mayor sea la estabilidad que tengamos en la Constitución, cuanto mayor sea el respeto que tengamos con ella, más fácil iremos creciendo en cultura constitucional, porque tradicionalmente se desarrolló en el país una cultura autoritaria, pero poco a poco se va generando ya una cultura constitucional porque, entre otras cosas, además de las disposiciones constitucionales que ahora garantizan el ejercicio de los derechos, cosa que no pasaba antes, y me refiero, por ejemplo, al amparo, me refiero al habeas corpus, me refiero al habeas data. Además de eso, nosotros tenemos un órgano que tiene por misión garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. En consecuencia, las condiciones están dadas para que poco a poco nosotros logremos que se pueda decir que en la República Dominicana hay una generación constitucional, porque yo sé que ninguno de nosotros tres pudo estudiar en la escuela la Constitución. Simplemente se conmemoraba el Día de la Constitución, se decía que era la ley sustantiva y que las otras eran leyes adjetivas y que la primera Constitución fue en San Cristóbal, pero nunca se entró a valorar los principios, las normas y los valores de lo que es una Constitución, lo que significa como regla para que la sociedad pueda vivir en derecho, en un Estado de derecho y con todas las garantías que son propias del Estado social y democrático de derecho. De manera que yo creo que si hacemos un balance, digamos que desde hace ya unas 2 décadas, nosotros estamos, 2 o 3 décadas, estamos tratando de que se forje esa cultura constitucional y por supuesto la reforma constitucional del 26 de enero de 2010 pues ha sido un puntal importante porque ha sentado las bases de un desarrollo institucional que garantice la vida
en constitución y por supuesto en democracia y en derecho. Una larga e intensa historia acompaña nuestra Carta Magna y a propósito de historia, el Tribunal Constitucional va próximo a cumplir sus 10 años. Desde su mirada, ¿cuáles son los mayores aportes que han realizado? Bueno, en realidad nosotros vamos a cumplir 9 años ahora. Lo que pasa es que usted tiene razón, es que el cumpleaños es a final de año. Entonces nosotros cumplimos 9 ahora en diciembre y el año que viene, por supuesto en diciembre cumplimos 10. Es decir, Cerquita. toca al final del año, transcurre el año. Pero yo diría que el tribunal ha tenido grandes realizaciones en estos 9 años porque ha podido ganarse la confianza y el respeto del pueblo dominicano, ha podido contribuir al desarrollo de la enseñanza de la Constitución, ha podido pues darle la seguridad al ciudadano de que es un espacio para él, el tribunal, y en consecuencia cuando uno revisa todo lo que ha hecho el tribunal en estos 9 años se da cuenta de que ha sido una labor importante. Por ejemplo, en términos de sentencia, el tribunal al día de hoy tiene unas 4.850 sentencias. El tribunal pudo recorrer todo el país, las 31 provincias, el Distrito Nacional y el Distrito Municipal de Verón, presentándose hacia los ciudadanos. Es un tribunal que ha dado la cara al pueblo. El tribunal ha organizado más de 48 diplomados en ese tiempo, diplomados que han beneficiado en primer lugar a los comunicadores sociales. El primer diplomado que organizó el tribunal fue un acuerdo con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para comunicadores sociales, un verdadero éxito. El segundo fue en Santiago, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y así, recientemente, hace 2 semanas, con el Colegio Dominicano de Periodistas, empezamos otro diplomado y su secretaria general, su presidenta, nos decía, este es un matrimonio obligado con el tribunal y vamos a seguir con los diplomados, queremos otro tan pronto este termine. Pero hemos tenido diplomados con la Policía Nacional, con pastores evangélicos, con los colegios de abogados, las seccionales en el país entero. Y eso ha sido muy importante, con maestros, porque ha ido, digamos, llevando la enseñanza de la Constitución a todos los ámbitos. Y el tribunal ha también pues, tenido importante acuerdo con instituciones nacionales e internacionales en ese marco de colaboración. Pero yo diría que lo más importante del tribunal son las decisiones jurisprudenciales. No solamente por el número de decisiones, sino porque esas decisiones han tocado aspectos importantes en la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, en el ámbito de la protección de los derechos de la mujer. Una sentencia del tribunal. Antes, una mujer que se divorciaba y se iba a casar con otro hombre que no era su esposo, su antiguo esposo, tenía que esperar 10 meses para hacerlo. Mientras que el hombre se podía divorciar hoy y casarse mañana. Pues esa normativa del Código Civil fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Quiere decir que la mujer tiene el mismo derecho. Se divorcia hoy y se va a casar con otro que no sea su ex esposo y lo puede hacer inmediatamente. Ya no hay esa discriminación. Doctor, pero perdone que lo interrumpa. Sí. Esa fue una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y el tribunal revisó, ¿verdad? Revisó esa decisión. No, el tribunal no conoció eso directamente. Okay. Porque fue una acción directa de inconstitucionalidad. O sea que no intervino la Suprema Corte de Justicia. Y por ejemplo, en el ámbito de la protección de la mujer, contra la violencia de la mujer, hay decisiones que son muy importantes. También hay una decisión paradigmática que es que las uniones de hecho pues generan derechos de pensión para la compañera, claro, porque la Constitución de la República reconoce el matrimonio, pero también reconoce las uniones de hecho. Y en consecuencia, una señora, Laureana del Villar, uno recuerda eso porque fue una de las emblemáticas sentencias del tribunal, pues reclamaba ese derecho de su compañero de vida y le fue otorgada. De manera que
Esa es una sentencia emblemática, pero también en el ámbito de la seguridad social y del seguro de salud para personas de la tercera edad, que se ha garantizado en la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la sentencia de Loma de Miranda es una sentencia paradigmática del Tribunal Constitucional, como la sentencia de Cayo Levantado o la sentencia de los aserraderos de Valle Nuevo. De manera que también hay sentencias que han protegido parceleros de la reforma agraria, que han, se ha tratado de despojarlo de sus tierras y el tribunal ha dicho que no, que al contrario, la Constitución habla de que los parceleros de la reforma agraria tienen que iniciarse un proceso para que puedan tener sus títulos de propiedad y los ha protegido. Pero el Tribunal Constitucional también ha reafirmado los perfiles de la nacionalidad dominicana. O sea que el tribunal ha hecho en el ámbito jurisprudencial una labor sencillamente, yo creo que extraordinaria, y eso hace que hoy en día los ciudadanos y ciudadanas tengan mucha confianza en el tribunal y cuando tienen un problema dicen, te llevo al Tribunal Constitucional, nos vemos en el Tribunal Constitucional, que para ellos es una garantía al Tribunal Constitucional. Yo creo que ese es el mayor premio que nosotros hemos recibido y yo espero, Dios mediante, que el tribunal siempre siga esa línea de ganarse la confianza con la ciudadanía, haciendo lo que tiene que hacer, que es sencillamente cumplir con un alto deber, porque es el más difícil. Es decir, garantizar la supremacía de la Constitución es la más alta responsabilidad que le pueden dar a un órgano y a los seres humanos que conformamos ese órgano. Doctor. Y en la medida en que cumplamos con eso, yo creo que en el país se va a ir profundizando el respeto a las libertades públicas. Doctor, tengo una curiosidad de todo eso que usted acaba de decir. Siento que usted obvió decir la gran sentencia 169. Cuando dijo, definimos el perfil de... No es la 169, o sea, 168. Es la 168. Definimos los perfiles de la nacionalidad dominicana. Entre otras cosas, porque la verdad es que la jurisprudencia del tribunal ha sido extremadamente variada, hasta tal punto que ahora se está produciendo un fenómeno relevante. ¿Cuál? Sí. Que los abogados cuando van a los tribunales no solamente llevan los códigos, llevan las sentencias del tribunal, la recopilación de sentencias del Tribunal Constitucional. Nadie quiere ir a una audiencia sin saber cuál es la sentencia del tribunal que es aplicable al caso que se va a tratar la azulita con blanco, en esa audiencia. La que hace la compilación. No, ellos la buscan de múltiples maneras, porque nosotros tenemos, varias ediciones, virtual, en formato digital, y también tenemos pues impresa. Últimamente hemos reducido las impresas porque son tantos los volúmenes que realmente es una cosa tremenda. Por un año, 20 volúmenes de correspondencia. Entonces lo que hemos hecho es que publicamos un número pequeño en físico para tener una garantía, por si acaso hay un blackout general de lo digital, y tenemos siempre la versión digital. Así es. Hay que tener ese backup siempre ahí para cualquier detalle. Al inicio de esta conversación usted hablaba de cómo nosotros tal vez en la escuela no recibimos la información de la Constitución, esa educación de conocer nuestra Carta Magna. Y esta semana justamente el ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar, hablaba de que este año escolar se va a enseñar la Constitución a los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué implica esto? Que nosotros todos conozcamos a profundidad la Carta Magna. Mire, esa es la mejor noticia que se le puede haber dado a este pueblo dominicano al inicio de este año escolar. El artículo 63, numeral 13 de la Constitución, manda a que la misma sea enseñada de forma obligatoria en toda la educación pública y privada, con la finalidad de que se genere en el país ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y de sus deberes. Pero se había avanzado muy poco, a pesar del esfuerzo que ha hecho el tribunal en estos años. El ministro Fulcar ha demostrado con ese anuncio
y con las medidas que está adoptando, que está seriamente comprometido con lograr el sueño que nosotros hemos anhelado en el Tribunal Constitucional y que los dominicanos también comparten. Y es que podamos lograr una generación constitucional que se cimente en el conocimiento de la Constitución, de sus normas, de sus principios, de sus valores, porque un ciudadano empoderado del conocimiento de su Constitución es un mejor ciudadano, y un mejor ciudadano da un mejor país. Así como la cultura libera a los pueblos, la Constitución libera al ciudadano, le da una formación especial. El civismo es la simiente de un desarrollo de una sociedad armoniosa, respetuosa de sus valores y de sus leyes. Y eso es fundamental, de manera que nosotros nos sentimos profundamente complacidos y contentos de esa decisión del ministro Furcal, y el tribunal ha venido trabajando desde hace unos años con acuerdos con el ministerio, pero nunca se había adoptado ya la decisión firme de decir ahora es. Y yo creo que el pueblo dominicano debe celebrar eso, y nosotros estamos en toda la plenitud de condiciones de apoyar ese esfuerzo para que sea una hermosa realidad, porque eso va a implicar un cambio en la vida del pueblo dominicano. La Constitución es la Biblia institucional de un país, es el pacto social, es lo que regula la convivencia en una sociedad. Así como, por ejemplo, en un club deportivo hay unos estatutos que rigen el club deportivo, así como en un sindicato también hay unos estatutos, pues naturalmente en una nación hay unos estatutos que organizan la vida, y en este caso ese estatuto es la Constitución. Doctor, próximamente se va a convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, y una de sus funciones de este organismo colegiado es revisar o designar tanto a las altas cortes sus miembros. 4 de los actuales miembros del Tribunal Constitucional tendrán que, por ley de vida, no, porque llegan a un tope de edad que lo establece pues la ley orgánica, ¿no?, del Tribunal Constitucional, van a ser sustituidos. ¿Qué valoración tiene usted sobre eso, esa dinámica propia del tribunal? Sí, en realidad no es por tope de edad, eso existe. Lo que pasa es lo siguiente: la Constitución de 2010 estableció que con la finalidad de lograr la alternancia y la rotación entre los jueces del tribunal, se eligieron 4 jueces por 6 años, 4 jueces por 9 años y 5 jueces por 12 años. Entonces, ya hace un año, más o menos, salieron los primeros 4 jueces que fueron elegidos por 6 años. Sí. Ahora le toca a los que fueron elegidos por 9 años, que son 4. Y entonces, en el 2023, salimos los que fuimos elegidos por 12 años. O sea, eso asegura una renovación gradual del tribunal para que no se pierda la memoria jurisprudencial, la memoria del funcionamiento del tribunal. Si tú sustituyes todos los jueces de un solo golpe en un tribunal, tú estás corriendo el riesgo de cambiar todo el pensamiento jurídico, todos los valores de la jurisprudencia de ese tribunal. Mientras que cuando tú lo haces gradualmente, como se hace en otros países también, pues tú aseguras que haya un acomodamiento de esa jurisprudencia y poco a poco se vaya remozando el pensamiento jurídico jurisprudencial de ese tribunal. De manera que es un proceso normal. Nosotros esperamos que se produzca también como se produjo hace un año, donde fueron electos 4 magistrados excelentes, y esperamos que en esta oportunidad también se realice una buena escogencia, tomando en consideración las condiciones y valores que necesita
un juez del Tribunal Constitucional. ¿Tiene que producirse en el 2020 o hay tiempo para el 21 la convocatoria de las sustituciones? No, la convocatoria la hace el Consejo cuando lo considera. Okay. En principio, porque he visto que ya el Poder Ejecutivo ha solicitado a la Cámara de Diputados y veo que también la Suprema Corte de Justicia escogió sus representantes, parecería que nosotros nos dirigimos a que este año sea convocado el Consejo de la Magistratura. Pero, por supuesto, eso depende del señor Presidente de la República y cuando sea, pues se reunirá. Una pregunta que va conectada. En una potencial modificación a la Constitución de la República, la figura del procurador, que se incluyó en la Constitución del 2010, usted me corrige, debe desaparecer porque no le encuentro ningún funcionamiento al Ministerio Público porque son dos áreas totalmente diferentes dentro de la judicatura. Tú sabes que de eso yo no voy a opinar, porque ese es un tema que le tocaría a los miembros del Consejo. Entonces yo no voy... Actualmente el Procurador General de la República forma parte y todos los miembros, y mi función no es criticar eso ni dar consejos sobre eso, sino Doctor, que con el cariño que le tengo, ese órgano... Dispénseme que se me chispoteó. No, pero la pregunta es legítima, digo Okay. yo, pero la respuesta me manda Está a ser bien. extremadamente prudente porque ese no es el ámbito de competencia mío, eso le toca al constituyente cuando vaya a decidir. Está bien. Vamos al Tribunal Constitucional. Sabemos que ustedes eligen un lema cada año con un significado vinculado al quehacer constitucional. ¿Nos puede adelantar el del 2021, el lema, el significado? Bueno, precisamente el lema de este año va a ser Constitución y Escuela. O sea, el lema del año 2021 va a ser Constitución y Escuela. Porque usted no se puede imaginar el alborozo real que nosotros sentimos. Para mí, particularmente, que yo tengo ya prácticamente 50 años en la cátedra universitaria, 50 años en la cátedra universitaria, es un motivo de inmenso regocijo que nosotros podamos llevar la Constitución a la escuela. Entonces, Constitución y escuela van a mejorar el perfil del ciudadano nuestro. Nosotros vamos a tener una ciudadanía más consciente de sus derechos, de sus deberes, más conocedora de las normas de la convivencia, menos propensa a la violencia, más respetuosa de la ley, del orden público, de los valores constitucionales. Y eso es una cosa extraordinaria. Por eso el lema Constitución y Escuela nos da una perspectiva de futuro, un sentido de orientación hacia el porvenir en un ambiente en que se logre una mejor sociedad para todas y todos los dominicanos. Y eso es sumamente importante y sumamente valioso. Por eso, Constitución y Escuela es el lema. Qué bien. Finalizando ya la conversación, ¿sabes qué? ¿Cuál es el rol que tiene? No, tengo dos preguntas antes de finalizar. Verdaderamente en el ámbito del derecho, de los derechos, del Estado de Derecho, ¿se respetan todas esas decisiones, todas esas sentencias del Tribunal Constitucional? ¿Se acatan? Esa es la pregunta que le quiero hacer. ¿Usted está conforme? Hay una cosa, lo que nosotros podemos experimentar en ese campo son dificultades de ejecución de determinadas sentencias, pero eso se ve también en el orden de los tribunales del Poder Judicial. En sentido general hay un gran acatamiento de las decisiones del Tribunal Constitucional. Ahora, en todas partes donde hay Tribunal Constitucional, cuando nosotros nos juntamos, siempre se habla también de algunas dificultades que se presentan, porque hay tercos. Hay tercos en los poderes públicos y hay tercos en el sector privado. Pero en sentido general, nuestras decisiones son acatadas y cumplidas. Ahora, el tribunal tiene un organismo, un departamento para el seguimiento a la ejecución de la sentencia, pero en términos generales son acatadas y cumplidas. Qué bien. Solo rescatar el lema del 2021, haciendo un paréntesis de que a nuestros hijos les tocará entonces enseñarnos a nosotros la Constitución Dominicana, que a partir de este año será incluida.
y eso va a revolucionar la sociedad dominicana. Yo no tengo la menor duda, yo tengo un optimismo extraordinario de que tan pronto eso se inicie, en 10 años nosotros veremos el cambio, y quizás en menos tiempo nosotros veremos el cambio de una sociedad más respetuosa de las normas, los principios y valores de una sana convivencia. Y una convivencia, porque yo siempre he dicho que la Constitución es el camino hacia la felicidad constitucional. Entonces, eso es muy importante. Así es. Doctor, no es que yo estoy pensando en la jubilación suya, no, pero 50 años de cátedra merece un gran reconocimiento. Usted ha recibido mucho del Poder Ejecutivo y de todas esas altas casas de estudio donde usted pues ha formado, se ha sido un formador, pero usted tiene pendiente alrededor, si no me falla la memoria, de 2 grandes o 4 grandes producciones literarias. ¿Cómo va ese ejercicio intelectual de don Milton Ray Guevara? Bueno, yo quiero decir que la verdad es que el tribunal prácticamente me copa todo el tiempo. Entonces yo en lo que estoy es trabajando, dejando estos años de mi vida que son útiles en el Tribunal Constitucional. Ahora, cuando yo salga del tribunal en el año 2023, Dios mediante, yo podré dedicarme a recopilar algunos recuerdos de la memoria todavía útil, porque me lo han solicitado. Yo había decidido no hacer nada de eso, para no crearle problemas a mis hijos, porque esas cosas siempre traen dificultades, pero finalmente algunos amigos me convencieron de que yo podía abordar, dado mi estilo de que siempre ha sido tratar de hacer las cosas bien y no polemizar ni pelear con nadie, que yo podía recordar momentos buenos. En sus memorias. En las memorias. Me han convencido y yo tan pronto cese de mis actividades en el tribunal en el 2023, empezaré, Dios mediante, espero que Dios me dé la vida, ¿verdad?, y la posibilidad de terminar unas ideas que sirvan de testimonio de lo que ha sido una vida humilde al servicio de la función pública, de la academia y de la sociedad. Y yo creo que eso puede servir para, por lo menos que los hijos míos, que tengo hijos pequeños, tengo un hijo que va a cumplir 1 año ahora, el mes que viene, y tengo otro que tiene 2 años y 11 meses, que ellos se sientan orgullosos de la labor de su padre y que puedan verla reflejada en una obra. Que bueno, que va a tener un interés relativo. Yo no creo que sea un bestseller ni nada. Yo creo que sí, yo creo que nada, sí. pero Claro que sí. servirá de ver la historia de un samanense que humildemente ha salido de su Samaná querido para incursionar en la vida del país. Y alcanzó todos sus sueños. Esa era Claro que mi última pregunta, pero ¿sabes qué? Me voy a adentrar a esas memorias y le voy a aportar un capítulo que va a recoger su relación con José Francisco Peña Gómez, y anterior a Peña, ese capítulo que tiene que ver con figuras de la política dominicana. Obviamente hay que repasar su relación con don Antonio Guzmán, con Salvador Jorge Blanco, ya mencionábamos a Peña, y también con Leonel Fernández y todo esto que dejó como resultado la Constitución del 2010. Ese hace un capítulo presidenciable. Tú sabes que yo aproveché la pandemia para ir, digamos, estableciendo los capítulos de la memoria. Ajá. Y hay una gran similitud, porque hay algunos capítulos que se refieren a mis relaciones con esas personalidades, sobre todo con José Francisco Peña Gómez, con el presidente Guzmán, unas relaciones especiales con el presidente Balaguer. Sí, sí. Digo especiales porque... Yo lo vi a propósito. No, digo especiales porque el presidente Balaguer me confirió el gran honor de ser uno de los 3 redactores del Código de Trabajo. Sí. Y eso no es una obra pequeña. El Código de Trabajo ha sido un instrumento al servicio de la defensa de los intereses de los trabajadores dominicanos. Y el progreso social que se ha obtenido en la República Dominicana ha sido gracias a ese Código de Trabajo, entre otras razones. Entonces, eso tiene pero hay capítulos interesantes, por ejemplo, mis relaciones con el presidente François Mitterrand,
Y esas cosas van a estar expresadas, Dios mediante, en esas memorias. Sí, le saqué una sonrisa, pero me faltó un personaje que es vital, Agripino Núñez Collado. Bueno, Monseñor Agripino, una gran relación, una gran amistad. Decirte que Monseñor es que firma mi título universitario. Sí. Él fue elegido rector en el año de 1970 y yo me gradué precisamente en el 70 y mi título está firmado por ese gran amigo de toda una vida, tanto cuando yo empecé como estudiante, después como profesional, porque a mí me tocó ser presidente 3 años de la Acción Católica Universitaria, O sea, en la Universidad Católica Madre y Maestra. Y ahí pues hicimos esos vínculos. No quiero abusar, ya Yadira le va a agradecer su tiempo. Sé que su agenda, un día como hoy, tan complicado, ¿no? 6 de noviembre, Día de la Constitución, del constitucionalismo en la República Dominicana, pero finalmente, bien breve, bien académico, porque no quiero abusar de su tiempo. ¿Cuál ha sido la constitución más liberal? Lo voy a ayudar. ¿La del 1844, la del 1963 o la actual, la del 2010? No hay duda de que es la Constitución de 2010. Y te digo una cosa, la Constitución del año de 1844 era una Constitución liberal. El único problema que tuvo fue que de sus 211 artículos, tuvo un artículo, el 210, que inoculó el virus del autoritarismo, porque ese artículo 210 decía que mientras durase la guerra y no se firmara la paz, el presidente de la República podía adoptar todas las medidas para garantizar la integridad del territorio y la independencia sin incurrir en responsabilidad alguna. Ese del malandro Pedro Santana. Y ese artículo de Pedro Santana sirvió para fusilar a María Trinidad Sánchez cuando se conmemoró el primer año de la independencia. Sirvió para fusilar a José Joaquín Puello y su hermano Gabino Puello, al general Antonio Duvergé y a Francisco del Rosario Sánchez. De manera que el carácter liberal de esa Constitución fue, digamos, cambiado por el famoso artículo 210, famoso tristemente. Ahora, la Constitución del año de 1963, del 29 de abril del año de 1963, es la primera Constitución social de la República Dominicana, donde se fortalecen los derechos económicos y sociales. Por ejemplo, en esa Constitución se dice que la nación dominicana se fundamenta esencialmente en el trabajo. Eso es hermoso, porque no se fundamenta en el capital esencialmente, sino en el trabajo. Entonces, esa es una Constitución donde la propiedad tuvo una función social y hay una serie de garantías enormes que fueron establecidas en ella. Por ejemplo, la plusvalía, la ley de plusvalía, la eliminación del latifundio, la eliminación del minifundio, la creación de la carrera judicial, la inamovilidad de los jueces, el magisterio como función pública, la igualdad de todos los hijos, la imposibilidad de que un oficial del Estado Civil en un acta de nacimiento dijera hijo nacido dentro o fuera del matrimonio. Todo eso fue prohibido por la Constitución del año de 1963. Ahora bien, la Constitución del 26 de enero de 2010 es la más grande Constitución que ha tenido la República Dominicana por una razón. Es heredera de las glorias de la Constitución del 63, pero adaptada a las nuevas realidades, y lleva a la República Dominicana a lo que se llama el Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Qué significa eso? Que ya no solamente hay que proteger las libertades políticas de las ciudadanas y de los ciudadanos, sino que hay que garantizar el ejercicio de esos derechos a través de asegurarles las condiciones reales para una vida digna. Y eso se logra con los derechos económicos y sociales, el derecho al trabajo, el derecho a la vida digna, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, en fin, una gran cantidad de derechos, incluso los derechos deportivos que están garantizados por primera vez en esa Constitución del 2010, que además, como se dice, no hay derecho sin garantía.
¿de qué sirve que una Constitución se proclame los derechos si no hay garantías? Pues la Constitución del 2010 tiene las garantías. Yo hablé hace un rato del amparo, del habeas corpus, del habeas data, pero también la justicia constitucional, que está para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y, por supuesto, la protección de los derechos fundamentales. De manera que uno puede hacer una conexión realmente importante para el país entre la Constitución del 63 y la Constitución del 2010. Ahora, fíjese una cosa, la más hermosa revolución de América ha sido la revolución constitucionalista del año de 1965. ¿Y por qué la más hermosa revolución de América? ¿Por qué se llama la revolución constitucionalista? Porque tuvo como objetivo la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones y la aplicación de la Constitución del año de 1963. Por esa Constitución, mujeres, hombres y jóvenes, con las armas en la mano, defendieron la patria. Y eso tiene un valor inconmensurable. Así es. Hemos tomado una cátedra histórica de Constitución en nuestro país con el señor Milton Ray Guevara, juez, abogado y el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros hoy y por traer tantas informaciones y también por hacer ese viaje a través de su memoria emotiva con las preguntas de Roberto y recordar tantas cosas interesantes que nos nutren también a nosotros. Gracias, Yanira, gracias, Roberto. Ustedes me pusieron a hablar más de lo que yo pensaba, pero hoy es el día de la Constitución y hay que aprovecharlo. Claro que sí. Un honor su presencia en esta mañana. Nosotros continuamos con más del contenido.